Mármol blanco, cielos azules, ruinas que quitan el aliento. Vale, esta es la imagen que se nos viene a todos a la cabeza cuando pensamos en la antigua Grecia, ¿verdad? Pues, ¿y si os dijera que esa imagen está, en el fondo, equivocada? Hoy vamos a ver cómo la arquitectura griega en realidad no estaba hecha para la gente, era algo mucho más increíble, un lenguaje secreto para hablar directamente con los dioses del Olimpo. Venga, vamos al lío. Si miramos una foto del Partenón, ¿qué es lo que vemos? Pues la mayoría diría que una obra de arte, un templo perfecto, simétrico, pero la cosa es que un griego de aquella época, del siglo V a.C., no vería eso ni de lejos, vería algo, algo totalmente diferente. Una cárcel de lujo. Suena fuerte, ¿eh? Pero es que es así. Para ellos, aquello no era un espacio público al que entrar y salir. Era una residencia privada. Una casa, vamos. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿la casa de quién? Y aquí está la clave para entenderlo todo. Estos edificios no se hicieron para los mortales, se construyeron para ellos, para los dioses. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una única palabra griega, oikos. Un concepto que, de verdad, lo cambia todo, desde el porqué del edificio hasta el último detalle de su diseño. Oikos significa casa. Así de simple. Los griegos estaban convencidos de que la estatua que había dentro del templo, esa de oro y marfil, era literalmente el dios en persona viviendo entre ellos. Así que el templo entero no era más que eso, un estuche de lujo, una cáscara protectora para la deidad, para protegerla del sol, de la lluvia y de las miradas de los mortales. Y claro, esto tiene una consecuencia brutal. Si la gente no puede entrar porque ahí dentro vive el dios, ¿dónde se hacen los sacrificios, las ceremonias, todo el meollo? Pues fuera, en la calle. Y esto obligó a los arquitectos a obsesionarse, pero de verdad, con el exterior. El templo tenía que ser una escultura perfecta por los 4 costados, una obra de arte de 360 grados. Pensad que tenía que impresionar tanto a la gente que estaba abajo como a los otros dioses que miraban desde el Olimpo. Y aquí la cosa se pone interesante. A ver, si le diseñas una casa a un cliente, te tienes que adaptar a su personalidad, a sus gustos, ¿no? Pues imaginad que los clientes son los dioses griegos. Menudas personalidades. Tenían un carácter muy marcado. Y de ahí precisamente nacen los famosos órdenes arquitectónicos, que no son más que eso, diferentes estilos para diferentes tipos de clientes divinos. Y es que la personalidad del cliente se ve a la legua en la arquitectura. Fijaos, por un lado, el dórico. Es la fuerza bruta hecha columna. Robusto, pesado, sin base, plantado directamente en el suelo. Masculino, perfecto para un tipo como Zeus o el mismísimo Ares. Y luego está el jónico. Nada que ver, es esbelto, elegante, tiene una base, como si llevara zapatos, y el capitel, la parte de arriba, tiene esas volutas que son como los rizos del pelo de una mujer. Es un estilo sofisticado, ideal para diosas como Hera o Afrodita. Y por último, llegó el corintio. El más tardío, el más decorado, el más extravagante, con esos capiteles llenos de hojas de acanto que parecen flores de piedra. Este ya no iba de fuerza ni de elegancia sutil. Esto era opulencia pura y dura, una celebración de la vida. Vamos, el estilo perfecto para un dios como Dioniso, el de la fiesta. Reflejaba una Grecia que ya era más rica, más poderosa y, ¿por qué no decirlo?, un poco más chula. Pero ojo, que el diseño era solo una parte del encargo, porque el cliente divino también decidía algo crucial: la ubicación. Un templo no se construía en un sitio porque el terreno fuera bueno o barato, que va. Se construía donde el dios mandaba, donde ejercía su poder. La geografía, el paisaje, todo era parte del mensaje. El ejemplo más claro: Poseidón, el dios del mar. ¿Dónde le pones la casa? Pues en un sitio que dé miedo. Sus templos, como el famoso de Sunión, se construían en cabos que se metían en el mar, en acantilados dramáticos. Imaginaos ser un marinero de la época. Eran lo último que se veía de tierra al partir, y lo primero que daba la bienvenida al volver, un recordatorio constante de quién era el jefe ahí fuera, en las olas. O pensad en Apolo, el dios de la profecía, del oráculo. Su santuario en Delfos no está en medio de una ciudad concurrida, para nada. Está en un lugar remoto casi inaccesible, en las laderas del monte Parnaso. Un sitio que ya de por sí se siente místico, como un puente entre el mundo de los hombres y el de los dioses. El lugar era parte del poder del oráculo. ¿Y cómo no? Atenea, la protectora de Atenas, ¿dónde iba a tener su casa? Pues en el punto más alto, en la Acrópolis, dominando toda la ciudad. No es ninguna casualidad, claro. Desde allí, su templo era como una atalaya divina, una torre de vigilancia desde la que protegía a sus ciudadanos día y noche. Y ya que hablamos del Partenón, agarraos, porque ahora viene la parte que para mí es la más alucinante de todas.
La devoción de esta gente era tal que les llevó a descubrir un secreto increíble sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo vemos el mundo. El problema al que se enfrentaban era tremendo. Los dioses, se suponía, eran perfectos y exigían perfección absoluta en sus casas. Pero es que el ojo humano es imperfecto, nos engaña. Una línea larguísima y perfectamente recta, a distancia parece que se comba por el centro. Una columna totalmente recta parece más estrecha por la mitad. ¿Cómo narices solucionas eso? Pues la solución de los arquitectos de Ictino y Calícrates fue una genialidad. Iba totalmente en contra de la lógica. Para conseguir que el Partenón pareciera perfecto, ¿sabéis qué hicieron? Decidieron no usar ni una sola línea recta. Ni una. Es una locura matemática, de verdad. Vamos por partes. 1. Las columnas no son verticales, están un pelín inclinadas hacia adentro, tanto que si las prolongáramos hacia el cielo, se acabarían juntando y formando una pirámide a 1,5 kilómetros de altura. 2. El suelo no es plano, está curvado hacia arriba en el centro como una lentilla gigante para que a nuestra vista parezca perfectamente plano. Y 3. Las columnas de las esquinas, que con el cielo de fondo parecerían más delgadas, las hicieron a propósito un poco más gordas para corregir esa ilusión óptica. ¡Increíble! El resultado de todo esto es asombroso. Construyeron un edificio que en realidad está deformado, lleno de curvas y trucos, para que a nuestros ojos imperfectos les parezca perfecto, recto, impecable. Eso no es solo ser un buen arquitecto, eso es devoción en estado puro. Y lo más curioso es que, aunque los dioses griegos ya no se adoren y las estatuas de oro y marfil hayan desaparecido, ese lenguaje arquitectónico que se inventó para ellos ha resultado ser, irónicamente, inmortal. Y su legado está, literalmente, por todas partes. Cada vez que pasamos por delante de un banco importante, un museo, un parlamento, y vemos esas columnas imponentes, estamos viendo el eco de aquello. Usan el mismo lenguaje dórico, jónico o corintio para decirnos esto es importante, esto transmite poder, esto es sólido. Es el eco de las casas de los dioses. Al final creo que todo se puede resumir en esta idea. Los griegos no se dedicaban a apilar piedras con estilo, lo que hacían era mucho más profundo. Estaban escribiendo sus creencias, su respeto, incluso su miedo a los dioses en el ADN de sus edificios. Era su forma de hablar con ellos. Así que la próxima vez que veamos unas ruinas griegas o incluso la fachada de un edificio oficial, quizá la pregunta no es solo qué significaba para ellos. La pregunta interesante es qué nos dice a nosotros, qué significa que, miles de años después, sigamos recurriendo al mismo lenguaje que se inventó para hablar con los inmortales. Ahí lo dejo.